Hermanos, muy buenas tardes, Dios me los siga bendiciendo. Aquí estamos nuevamente, otra hora más de estudio. Estamos hablando de nuestra nueva identidad en Cristo. Cada vez se pone un poco más interesante esto porque vamos entendiendo muchas cosas que no entendíamos. Pero Dios me los siga bendiciendo. Acá mi nombre es William Aguirre, ministro de enseñanza, y pertenezco al Ministerio de Fe Maná Internacional. En nuestro programa Caminando en Fe, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá delante de ustedes. En una oportunidad más vamos a dar información de cómo puede comunicarse con nosotros. Bueno, miren, nosotros tenemos una asignatura de parte de Dios. Dios pone en nuestro corazón el que nosotros compartamos la palabra, pero en realidad estimula bastante sus comentarios, estimula bastante su, ¿cómo se llama? Pues que escriban algún mensaje, algún pensamiento, que llamen si tienen el deseo de que oremos, de platicar, un mensaje. Entonces aquí les voy a dar cómo se puede comunicar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Radio Despertar 98.1 San Antonio, Texas. El teléfono de cabina es, pero pueden llamar probablemente al momento en el que está saliendo en vivo el estudio, 210-370-9105, y el teléfono para oración de Ministerio de Fe Maná Internacional es 210-350-9726. Ese nos puede llamar para que nosotros podamos orar por usted a cualquier hora, a cualquier momento, ¿ya? Y mi correo electrónico es redimido44@gmail.com. Facebook, Ministerio de Fe Maná Internacional. Ese es en Facebook. La página que tengo es una página nueva, no tiene mucha gente, pero a veces pongo los estudios ahí también, o a veces podemos platicar, compartir, o pueden mandar mensaje ahí también de sus inquietudes, sus dudas. Bueno, el canal de YouTube donde ustedes pueden ir a ver estos estudios, los que ya vamos poniendo, pueden ir a observarlos. Es William Aguirre. Ahí pueden ustedes ir a ver estos estudios, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar con este tema que estamos tocando, pero antes vamos a hacer una oración. Yo he sido un poquito decidioso tal vez en orar por ustedes. Me he tratado de enfocar más en enseñanza, y también hay necesidades y problemas y retos. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener es saber que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier circunstancia. Y que la Biblia dice que al que cree todo le es posible. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero hay que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Dios es todopoderoso. Por más difícil que sea tu problema, Dios puede tornar ese problema, cambiarlo. Yo he visto la mano de Dios grandemente en muchas situaciones difíciles. Así es que le creemos a Dios que sus dones espirituales están en operación. Los dones del Espíritu, el don de milagros, el don de sanidades divinas, el don de fe supernatural, el don de discernimiento de espíritus, el don de ciencia de palabra de sabiduría, etcétera. Todos estos dones están en operación para la iglesia y es por medio del Espíritu Santo, y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que llegue al lugar donde se encuentran en cualquier tipo de necesidad, cualquiera que ésta sea. La Biblia dice que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y cualquier ángulo que sea esta necesidad, Dios lo suple. Y Dios puede hacer cosas y crear cosas donde no las hay. Entonces vamos a creerle a Dios en fe, que Dios escucha tu necesidad, que Dios escucha tu petición, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces vamos a ponernos en común acorde, en fe, a creerle a Dios
en tu petición. Yo no la sé, pero voy a estar intercediendo desde aquí por esa petición que tú le crees a Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que donde 2 o 3 estamos, ahí estás tú, Señor. Y tu palabra dice que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que es importante, Señor, que nosotros no caminemos por vista, sino por fe, ni por nuestras emociones, porque a veces en nuestras emociones nos sentimos solos, tristes, abandonados y agobiados, y sentimos que tal vez no estás con nosotros. Pero tu palabra dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré con vosotros hasta el fin. Entonces, cuando nosotros tenemos la seguridad de tu palabra y que tu palabra no cambia, que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, tenemos la plena seguridad que es una realidad. Por eso sabemos que tú estás siempre con nosotros y sabemos que tu palabra dice que tú inclinas tu oído al clamor de los justos. Nosotros somos justos no en base a nuestras obras, sino en base a la obra de Cristo Jesús. Por eso sabemos que tu oído está inclinado, Padre, al clamor de tus hijos. Y hay personas, Padre, que están pasando en esta tarde momentos bien difíciles, momentos precarios, momentos de dolor, momentos de tristeza. Están sufriendo amargamente, Señor, por cuestiones de salud, Señor. Su salud está quebrantada, Señor. Hay cosas, Señor, en su cuerpo, Padre, que los doctores dicen que tal vez ya no hay manera de hacerlo, manera de que pueda ser sanado, manera de que pueda tratarse. Personas que están ahorita, Padre, intubadas y que el doctor ha dicho que hay muchas complicaciones, que ha dicho que no van a poder tener una vida normal, que han dicho que los pulmones están saturados y que no pueden hacer nada. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús en este momento, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, enviamos tu palabra, Señor, para que llegue donde quiera que se encuentren estos enfermos en cama, Señor. Toca su vida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Sánalos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Cambia sus pulmones, limpia sus pulmones, Señor. Que queden, Padre de la gloria, como cuando a la manera que fueron creados y funcionando a la manera que fueron creados. Reprendemos, Padre, y secamos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, todo virus, toda mentira del diablo en la sangre bendita de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le creemos a tu palabra, Señor. Y ha habido tanto dolor y ha habido tanta tristeza, Señor, tanto llanto, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos seco en el nombre de Jesucristo, Padre, ese virus, Padre, que ha estado destruyendo, que ha estado trayendo tanto dolor y miseria, Padre. En el nombre de Jesús, toda enfermedad lo reprendemos, Padre. Todo cáncer lo declaramos seco hasta su raíz, Padre. Todas las enfermedades, Padre Santo, crónicas, Padre, reprendemos, declaramos un páncreas nuevas en las personas que tienen retos de diabetes, Padre de la gloria, declaramos sus venas limpias a las personas que tienen retos, Padre Santo, de presión alta, Señor, de reumatismo, Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder, Padre, tu palabra dice cómo Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque fue ungido por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús enviamos el poder de tu palabra, Padre, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, sanando a estas personas hasta los tuétanos, Padre, a sus huesos, Padre. Cambia todo lo que tenga que ser cambiado, Señor. Limpia todo lo que tenga que ser limpiado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanos, Padre. Dolor de cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Padre, a los ciegos recuperando su vista, Padre. A los mudos, Padre de la gloria, hablando, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu poder no se ha cortado, Señor. Nosotros le creemos a tu palabra, Señor, que tú tienes el poder para sanar, que tú tienes el poder, Padre de la gloria, para hacer milagros y maravillas, Señor. Nosotros le creemos a tu palabra, que eres un Dios de poder extraordinario, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Padre Santo, también para que ayudes a las personas que tienen retos, Padre de la
gloria, de sus emociones, Señor, que están pasando dolor, tristeza, que su soledad, Padre, que aunque estén rodeados de gente, Señor, se sientan solos, se sientan tristes. Reprendemos todo espíritu de depresión, Padre. Tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra tuyo, Señor, y todo pensamiento de tristeza, de dolor, de depresión, Padre, lo atamos, lo ligamos y lo llevamos cautivo en Cristo Jesús y declaramos a estas personas libres donde quiera que se encuentren, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Le creemos a tu palabra, Señor, que tú estás obrando en este momento, que tú estás haciendo milagros, que tú estás, Padre de la gloria, tocando esos corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Le creemos a tu palabra, Señor, que estás rompiendo cadenas, Señor, esas personas que tienen, Padre de la gloria, que están atados, Padre Santo, a sus emociones, a heridas del pasado, Padre, que les están lastimando, que fueron abusados, maltratados. En el nombre de Jesús, limpia su mente, limpia su corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le creemos a tu palabra, Padre, también por aquellas personas, Señor, que han tenido problemas económicos a causa, Padre de la gloria, del quebrantamiento de la economía en todos los países, Padre. Países que están pasando situaciones difíciles, Señor, enviamos tu palabra, Padre, para que del norte, del sur, del este y del oeste toques el corazón de las personas, de los gobiernos, o que crees empleos donde no lo hay, Padre, para que puedan ser suplidos, Padre, en sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, porque nosotros no estamos a la expectativa de las riquezas del mundo, sino de tu poder, de lo que tú suples, porque el pueblo de Israel se encontraba en el desierto donde no había nada, Señor, y tú hiciste que cayera maná del cielo, que brotara agua de una roca, Padre. En el nombre poderoso de Jesús creemos que tú puedes suplir esas necesidades conforme a tus riquezas en gloria para esas personas que están pasando momentos difíciles, Padre. Permite que puedan tener un plato de comida para su familia, para sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sigue tocando a esas obras caritativas, Padre de la gloria. Sigue tocando a esas personas, Señor, que les has tocado el corazón, esas organizaciones de ayuda, Padre, para que lleven ayuda a todos lugares, Señor. Toca el corazón de los ricos, toca el corazón de personas que tengan un puesto, una posición económica en la que puedan ayudar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque dando es como se recibe, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, porque creemos que estás supliendo, porque creemos que estás ayudando económicamente a las personas que están siendo desalojadas. Permítele que encuentren un lugar, Señor. Permiten que puedan reubicarse, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Y le creemos a tu palabra, Señor, que como está escrito, Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes, y si tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho, Señor, y nosotros le creemos a tu palabra, Padre, que has llegado, que estás ahí, Padre Santo, tocando, que estás sanando, que estás limpiando, que estás guiando, que estás restaurando, Padre Santo, que estás trayendo paz y que estás supliendo, Padre, toda necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. También, Padre de la gloria, esta palabra que estamos hablando, que estamos enseñando, va con el propósito que la gente pueda crecer espiritualmente, Señor. Abre sus oídos, pones el deseo en el corazón, porque tú pones el querer y el hacer para que escuchen esta palabra, Señor, para que puedan ser, Padre de la gloria, bendecidos, Señor, al igual a la manera en la que tú me has bendecido, para poder conocer de ella, Señor, y saber que es la única forma, Padre, en la que podemos vivir en un mundo en el que vivimos, reconocer que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, reconocer cuál es nuestra nueva identidad en Cristo, Señor. Yo le creo a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas, nos abre el entendimiento, Señor. Yo mengo para que tu Espíritu Santo, el que sea, el que creas que sea tu palabra la que sea manifestada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, pues vamos a continuar nuestra nueva identidad en Cristo. Estamos hablando acerca de la justificación. La justificación. Ya hablamos que justificar es una persona que vive rectamente, que en el mundo en el que nosotros vivimos hay leyes para que nosotros podamos armonizar, para que nosotros podamos convivir entre nosotros mismos, y esas leyes tienen un precio, un pago al que las incumple. El propósito de esas leyes es armonizar, es vivir en armonía, es vivir tranquilos, en paz. Si no existieran leyes, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Yo me he dado cuenta, en una ocasión, yo venía cruzando y una persona irrumpió la ley. Se cruzó una luz roja y me pegó.
el carro lo apachó totalmente, lo dejó totalmente apachado. Y de ahí cuando se baja, todavía tenía aliento a alcohol. Y la policía no le hizo nada. Injusto, pero cuando nosotros miramos que alguien incumple la ley, trae daño. Si viene alguien y lo que tú trabajaste, lo que te costó, llega y te pone una pistola y te dice, dame todo lo que tienes. Te duele que te quiten lo que tanto te ha costado. Imagínate que no hubiera ley para que hicieran pagar eso. Entonces, ¿qué harías tú? Andar armado, disparar, matar para defenderte. Entonces, donde no hay ley, hay caos. Entonces, las leyes existen para que exista una armonización en el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, justo aprendimos que es la persona que cumple con esas leyes, que es la palabra dikaios. Es la palabra dikaios, aprendimos, y que la palabra dikaios, justo, es en términos generales, es la apelación que se refiere a la persona que vive según el orden establecido. En el caso de lo secular, es la persona que cumple con las leyes establecidas para mantener armonía en la comunidad o el país en el que habita. ¿Cuáles leyes tienen para mantener ese equilibrio justo en la comunidad en la que vivimos? Y el que incumpla esas leyes o estatutos que son para bienestar de la comunidad en la que vive, tiene que pagar un castigo, ¿ya? Por parte de la autoridad establecida. Entonces es bien importante que exista eso para mantener el orden. Pedimos justicia cuando a alguien le han hecho daño. Se ha matado a un familiar, le han hecho daño, pedimos justicia, queremos justicia. Entonces la ley, ¿sí me entiende?, es la que se encarga de impartir esa justicia. De que la persona que cumple con la ley es tenido como justo y la persona que incumple con la ley es tenido como injusto. Entonces, nosotros, la palabra justo, obviamente, nosotros tendríamos que presentarnos delante de Dios como justos. Entonces, nosotros estábamos hablando que si esa armonía existe, si esa necesidad de que haya ley existe en un ámbito humano en el que vivimos, en Dios es más. Entonces la ley de Dios es todavía superior y la ley del hombre, probablemente muchas personas logran escaparse, logran escabullirse, pero delante de la ley de Dios ninguno. Leíamos en Apocalipsis 20, cuando la Biblia habla acerca de que todo se tiene que presentar ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, a presentar todas sus obras, a presentar todo lo que hicieron, ¿ya? A presentarlo. Y eso es bien importante entenderlo, porque está el tribunal, cuando Dios va a tomar justicia sobre todos los seres humanos, dice que los libros fueron abiertos y ahí estaban escritas todas las obras de lo que ellos hicieron y fueron juzgados por sus obras, y luego fue abierto el libro de la vida, que es donde estamos nosotros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. El libro de la vida, que es las personas que se han arrepentido, que han querido un cambio en Dios, que han querido buscar a Dios y que han recibido el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que es la justificación, cuando Dios nos declara justo delante de sus ojos. Vamos a leer la palabra justificación, es dikaiosis, que quiere decir el acto de Dios de declarar al hombre libre de culpa y aceptable delante de su presencia. Entonces, eso es lo que significa la justificación, cuando una persona es declarada justa delante de Dios, ¿me entiendes? Delante de su presencia y libre de culpa. Ahora, nosotros somos libres de culpa no por lo que nosotros podamos hacer o lo que hacemos, sino por Cristo Jesús, que fue la forma en la que Dios estableció para que nosotros pudiéramos, ¿sí me entienden?, ser justificados en Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos presentarnos justo delante de su presencia. Entonces, nosotros estamos entendiendo ya a través de lo secular de que existen leyes que hay que cumplirla para la armonía. Entonces, en lo espiritual también existen leyes superiores para que nosotros podamos armonizar también, para que podamos vivir bien entre los seres humanos y con Dios y con nosotros mismos. Entonces, ahí hay leyes que atañen a muchos aspectos, ¿sí me entienden? Entonces, delante de los ojos de Dios, pues obviamente en la ley de Dios no hay cosas que Dios te acepta que sí y Dios te acepta que no. Leímos en Santiago 2:8-10, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces nos dimos cuenta que delante de los ojos de Dios tenemos que cumplir todo o somos culpables. Porque el mismo que te dijo no robarás, te dijo no mentirás. Entonces eso nos deja en una situación en la que decimos nosotros, bueno, pues no hay forma en que podamos cumplir con eso. Luego aprendimos de que tenemos la ley de la concupiscencia, que vamos a verlo más adelante, probablemente hoy. Entonces, pero, y otra cosa que nosotros vimos es, bueno, entonces, si vamos a ser juzgados por la ley de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con personas que no conocieron de Dios? ¿Qué pasa con personas que nunca escucharon si Dios existía o no existía? Entonces, existe una ley que ha existido desde que Dios creó todas las cosas, y esa ley está en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno fue lo que Dios estableció como la regla general. O sea, esto es lo que quiero que hagan, lo bueno. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno, y bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces Dios creó lo bueno. Y esa es la ley suprema, hacer lo bueno. Entonces, hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace porque le es contado como pecado. Entonces ahora decimos, bueno, ¿y cómo voy a saber qué es lo bueno? Sencillo, tienes la conciencia, el sentido común, la ley moral, y otra de las cosas más profundas que nosotros podemos tener, la experiencia personal que nosotros tenemos. O sea que tú no vas a hacer lo que tú no quieres que te hagan. Y lo que tú quieres que te hagan es lo que vas a compartir. Dábamos el ejemplo de una persona de una tribu incivilizada que no conoce de Dios y todo, y esta persona viene y te da de su comida. Y dices, wow, sabía que no tenía que comer y me trajo. Entonces eso te hizo un bien. Entonces tú ya tienes un nivel estándar de lo que es bueno. Pero eso es bueno. Entonces voy a compartir yo también. Estás haciendo el bien. Pero ¿qué pasa ahora si alguien viene y te roba? Dices, pero ¿cómo me robó? Eso es terrible. Y yo me costó ir a cazar, me costó y todo. Entonces ya tienes el concepto de que eso es malo. Que eso no lo debes hacer. Entonces, Dios, el estándar que pone, lo pone a tu conciencia, a lo que tú disiernes como bueno y como malo, cuando no conoces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te lo trae más en específico, más profundo, pero tu conciencia, ¿sí me entienden? Es como vas a ser juzgado delante de los ojos de Dios. Porque si sabes hacer el bien, y como te dije, el bien es lo que a ti te agrada, lo que no te hace daño, lo que te gusta que te hagan el bien, entonces ese va a ser tu punto. Por eso hablábamos acerca de personas que cuando vienen y te dicen, ¿sabes qué? Pero si tú eres cristiano, ¿por qué andas en el baile? Ah, o sea que es malo el baile. Pues sí, bueno, y si es malo para mí, es malo para ti, porque tú también eres ser humano. Entonces tú vas a ser juzgado por lo que tú dijiste con tu boca que es malo, por lo que tú discerniste con tu pensamiento y dijiste con tu boca que era malo. Por eso dice la Biblia que nosotros cuando juzgamos a otro, nos juzgamos a nosotros mismos porque decimos que no hay que hacer y que nosotros lo hacemos. Entonces el ser humano va a ser juzgado cuando no conoce de Dios por lo que su conciencia, su consciente, su pensamiento le dice. ¿Me entiendes? De que lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice Santiago 4:17. Aquí no dice, y al que sabe hacer lo bueno, no dice al cristiano que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe, a todo el mundo que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, esta es la ley suprema de Dios que creó para toda la humanidad desde el principio de la creación, en la cual quería que el ser humano viviera en ella. Por eso él creó el estándar. Y aquí vio Dios que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. Entonces, esta es la ley que Dios creó, es lo bueno. Es el sistema o la forma establecida originalmente por él, la ley del bien, porque todo lo que creó era bueno, y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Y eso Dios no quería que el hombre conociera el mal,
porque le conduciría al pecado y porque al conocer el mal lo iba a vivir en carne propia y le dio un solo mandamiento. Vamos a ver esto. Ok. Miren, el propósito de Dios al crear el bien es porque es un bienestar para la humanidad. ¿Me entienden? Entonces, así como las leyes en las que nosotros vivimos son para nuestro bienestar, porque son para nuestro bienestar. Hay leyes que han sido corrompidas, leyes que han sido manipuladas, pero en sí, a nivel general, es mejor estar bajo la ley que estar fuera de la ley. El anarquismo trae caos total. Pero mi punto es el siguiente. Entonces, Dios permitió, porque las leyes que existen están puestas por Dios, las leyes humanas, ¿ya? Dios permitió que que existiera un sistema judicial, porque fue el que creó Dios, el sistema judicial para que pudiera mantenerse en un orden. Entonces Dios siempre quiso que nosotros como humanidad pudiéramos vivir bien. Entonces cuando Él creó el bien es hacer bien a otros. Entonces Dios permitió que nosotros pudiéramos discernir el estándar de lo bueno y de lo malo. Y hacer lo que a nosotros es bueno. Hacer el bien. Ayudar a personas necesitadas. Ayudar a personas que están pasando momentos difíciles. Hacer el bien. Entonces, lo que a mí me gusta, lo que para mí es bien, por eso es que Dios dejó el estándar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios quiere que tú hagas el bien para que a ti te hagan el bien y para que todo el mundo podamos vivir en armonía. Entonces, Dios cuando creó al hombre, lo creó, ¿me entiendes? De una manera en la que el hombre pudiera entender que hacer el bien te trae una mejor calidad de vida. Que hacer el bien es mucho mejor que hacer el mal, que hacer daño a otros y trae armonía. Entonces por eso dice la palabra de Dios, hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace y le es contado como pecado. Le es contado como pecado. Pecado. ¿Saben? Miren, esa fue la razón por la que Dios creó lo bueno, no creó lo malo. Cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén, vio Dios que todo lo que había creado era bueno, bueno en gran manera. Pero no existiera lo malo si no existiera lo bueno. Lo malo es lo corrompido de lo bueno. Entonces Dios no quería que el hombre conociera lo malo porque sabía que todo lo bueno que existía ahora iba a tener un opuesto. La alegría iba a tener tristeza, la paz iba a tener guerra, la salud iba a tener enfermedad, etc. Entonces Dios no quería que conociera eso el hombre. Quería que permaneciera en el bien que él había creado. Entonces Adán, ¿me entiendes? Por eso fue que Dios le prohibió, a él le dio un solo mandamiento, uno solo, que dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Ya? Eso fue. Entonces, obviamente, Dios sabía que él no quería que el hombre conociera esto. ¿Por qué? El enemigo quiso engañar al hombre, vamos a ver, dice, entonces dice, Dios no quería, y por eso Dios no quería que el hombre conociera el mal, porque le conduciría al pecado, y porque el conocer el mal iba a vivir en carne propia, y le dio un solo mandamiento, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso el enemigo quiso incitar al hombre, insinuando que Dios quería que el hombre pensara que Dios no quería que el hombre fuera tan sabio como él. O sea, el enemigo fue astuto, sabía que el hombre iba a caer en desgracia. Entonces lo hizo pensar y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios no quiere que conozcas el bien y el mal porque no quieres que sepas tanto como él. Pero lo que el enemigo no le dijo al hombre fue que Dios conoce el bien y el mal, pero él no lo experimenta. Él no experimenta el mal, porque el bien ya lo conocía el hombre. Él no experimenta el mal, lo tiene por conocimiento. ¿Cómo es eso? Como un doctor. Vas con un doctor y el doctor te dice, ok,
¿Y qué siente? Pues, ah, tengo como dolor de garganta y luego, pues, me duele la cabeza y luego, me duele el cuerpo, lo siento. Ok, tienes COVID, tienes COVID. O viene alguien y le dice, no, pues fíjese que me duele el pecho acá y se me baja para el lado izquierdo. Probable que tengas alguna arteria tapada y que pueda querer darte un infarto. Entonces, el doctor conoce las enfermedades no porque las esté viviendo, sino las conoce por conocimiento. Por conocimiento, entonces así es Dios. Dios conoce el bien y el mal por conocimiento. ¿Me entiende? Por conocimiento. Y Dios no quería que el hombre conociera el mal porque él lo iba a vivir en carne propia. Porque así como vivimos la alegría, también íbamos a experimentar la tristeza. Como vivimos la salud, también íbamos a experimentar la enfermedad. Entonces nosotros íbamos a experimentar todas esas cosas en carne propia. Por eso Dios no quería eso para el hombre. No lo quería, porque Dios siempre quiso el bien. Por eso fue que todo lo que vio, todo lo que crió, vio que era bueno en gran manera. No había el mal. Pero ya una vez que el hombre pecó, todo, ¿me entiende? Empezamos a experimentar ambos polos, lo bueno y lo malo. Pero Dios no quería que viviéramos eso, ¿sí me entienden? Entonces por eso Él estableció el bien, regla que ha quedado hasta ahora. Génesis 3:5 fue cuando el enemigo engañó al hombre. Dijo, pues Dios sabe que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí fue donde engañó. Lo que Adán no sabía era que efectivamente él iba a conocer el mal y el bien, pero lo iba a hacer en carne propia, como dijimos el ejemplo, ¿no? Génesis 3:22. Entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no va a extender su mano, y ahora también tome el árbol de la vida y viva para siempre. Entonces el hombre íbamos a conocer el bien y el mal. Y esa fue la manera en la que Adán nos dejó, en esta condición de saber discernir entre lo bueno y lo malo, estar consciente y saber lo bueno y lo malo en carne propia. Podemos saber que hacer el mal nos produce daño y hacer el bien nos produce beneficios. Por lo tanto, no estamos ajenos, sino conscientes de todas nuestras obras que traen consecuencias buenas o malas. Y por nuestra condición humana, nos deja en una situación sin esperanza, porque el cuerpo que tenemos después del pecado cayó en decadencia y corrupción, debilitándonos de poder operar en el bien. Entonces, una vez que el hombre pecó, pues obviamente nos dejó conociendo el bien y el mal. Entonces ahí es donde entra en Santiago 4:17. Hay de aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace y le es contado como pecado. Entonces eso abarca todas las religiones. Entonces nosotros nos ponemos a pensar a veces cómo Dios va a juzgar a las otras religiones. Pues ok, ellos tienen su conciencia. Haga de cuenta que en el budismo enseñan que hay que ayudar a las personas. Si ellos no ayudan, están haciendo el mal. Porque en su conciencia eso es lo bueno que ellos tienen que realizar. ¿Me entienden? Entonces, igualmente el ateo que dice, no existe Dios, para mí no existe Dios, no importa. En el momento en el que tú juzgues alguna cosa como buena o como mala, tú vas a ser juzgado por eso. Eso no hay de que nomás los cristianos, nomás los no cristianos, no, todo el mundo va a ser juzgado delante de los ojos de Dios. Todo el mundo, ¿me entienden? Entonces nosotros como nuestro cuerpo ya cayó, ¿me entienden? En decadencia, ahora nosotros tenemos un reto en nuestra carne. ¿Me entienden? Todo el mundo va a ser juzgado, pero lo que les estaba diciendo es que Dios abrió el camino para que seamos justificados, declarados sin culpa delante de Él. ¿Me entienden? Por eso estamos estableciendo bien realmente que toda la humanidad, todos, cristianos o no cristianos, todos absolutamente caen en esta categoría. Romanos 3:9.
¿Qué pues? Y fíjense bien esto, Romanos 3:9. Está hablando el apóstol Pablo. Oiga, el apóstol Pablo está hablando a gente convertida. A gente convertida, y nos está enseñando a todos lo siguiente. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. O sea, no hay uno. Y está hablando con cristianos, con gente que conoce a Dios. Ahora, ¿por qué no dice eso? Nos dice porque todo el mundo está bajo juicio delante de Dios porque no hay uno solo que haga lo bueno. Bueno, pues entonces los cristianos no. Ustedes tomaron la decisión de seguir a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo ocupó el lugar de ustedes, como vamos a ver más adelante. Él ocupó. Pero si el apóstol Pablo está diciendo esto es para que no te me sientas muy salsita, para que no trates de pisotear a los demás, para que no trates de sentirte de que tus obras te están abriendo el camino al cielo. No, fue la obra de Cristo. Fue la obra de Cristo. Nosotros tenemos que ser humildes como cristianos. Como cristianos, yo he visto muchos videos de personas que predican y a todo el mundo juzgan como que ellos fueran un dichado de virtudes, como que fueran perfectos, cuando la Biblia dice claramente no hay uno solo que haga lo bueno. Y está el apóstol Pablo hablando con cristianos, diciéndoles, hey, todos estamos bajo la gracia de Dios. Ya juzgamos a gentiles y a judíos que todo pecan y nosotros también. O sea, estamos juzgando a todo el mundo y eso no nos hace mejor que ellos. Nosotros estamos bajo gracia. Nosotros fue Cristo el que murió, el que vino a esta tierra, cumplió la ley por nosotros y luego murió por nosotros, pagó lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Entonces automáticamente no podemos sentirnos que porque nuestras obras, que porque hacemos esto, que porque hacemos el otro y andar juzgando, no hermanos, que todos los que acá, que todos los de allá y tratar de juzgar las obras de los demás. No, nosotros estamos por gracia, tenemos que tener amor, ¿me entienden? Y no estar juzgando. Porque en realidad no hay uno solo que haga lo bueno. Entender eso. Y eso es lo que es la justificación. Por eso es importante que nadie te juzgue. Porque el que te juzga, automáticamente se juzga a sí mismo. Porque la Biblia dice que no hay uno solo que haga lo bueno. Es importante que nos exhortemos. Hay una diferencia en exhortar, en motivar, en aconsejar que en juzgar. Juzgar es cuando juzgan tus obras como que ellos no tuvieran obras negativas. Exhortar es cuando se identifican contigo y te dicen, ¿sabes qué? Juntos vamos a orar para salir adelante. Juntos vamos a orar cuando te dicen, ¿sabes qué? Cualquiera de nosotros tiene reto en nuestra carne. Pero nosotros tenemos el poder de Dios para tomar dominio de eso, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Y exhortas a la persona para que juntos salgan adelante y puedan tomar dominio de eso. No juzgarla, no, pero tú eres acá como si sintiéndote que eres mejor que ellos. Eso es juzgar. ¿Me entienden? Pero bueno, perdón. Entonces vamos a continuar. No hay uno solo que haga lo bueno. Entonces nosotros somos justificados, declarados sin culpa delante de Dios en Cristo. Aleluya por eso. ¿Me entienden? Entonces por eso no te tienes que sentir mal ni nada, porque tú eres en Cristo que tienes la justificación. Si nosotros notamos, en los versos anteriores no menciona la ley, porque las leyes de Dios que vinieron después dicen no hay justo. Y concluye, no hay quien haga lo bueno, porque en realidad somos juzgados por saber hacer el bien y no hacerlo, lo cual nos hace injustos porque no cumplimos con la ley de Dios. Muchos creen que todos pagamos el pecado de Adán, pero no es así. En realidad Él nos dejó con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ok. Entonces nosotros básicamente, si nosotros notamos también en Romanos, dice que en realidad no dice con cumplir con la ley, sino dice no hay uno solo que haga lo bueno, porque eso abarca todo. La ley vendría a traer en específico qué es lo bueno y qué es lo malo,
en específico delante de los ojos de Dios, pero nosotros, previo a la ley, ¿me entiendes? Juzgábamos las cosas conforme nuestros estándares de lo bueno y de lo malo. Pero de todos modos, ¿me entiendes? Si nosotros juzgábamos algo como malo, como bueno y como malo, y no hacíamos el bien, pues éramos juzgados como pecadores, ¿no? Entonces, Romanos 5:12 dice, para que nos demos cuenta que ese es otro punto también, que vamos a tocar ahorita, que nosotros le echamos la culpa a Adán. No, estamos pagando lo que Adán hizo, que por culpa del pecado de Adán, no. Mira, en realidad lo que Adán hizo fue traerte la conciencia del bien y del mal. Entonces, a Adán le fue dado un solo mandamiento, uno, y él lo quebrantó, incurrió en pecado. ¿Me entiendes? La palabra pecado significa fallarle al blanco, o sea, fallarle a la meta. Pero en realidad cuando empiezas a estudiar, se refiere, la meta es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. La meta es hacer la voluntad delante de los ojos de Dios. Y cuando pecas, entonces te opones a la voluntad de Dios, te opones a lo que Dios tiene establecido. Entonces por eso dice la Biblia, hay aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace porque le es contado como pecado. O sea, pecado es oponerse a lo establecido por Dios que fue el bien. Entonces, Adán lo que hizo fue, cuando pecó, se opuso a lo establecido por Dios, porque él ya había dicho, no comas del árbol del bien y el mal. Entonces, lo que él hizo es dejarnos a nosotros con la conciencia, traernos ya conociendo el bien y conociendo el mal. Y luego otra cosa que él hizo fue que al pecado, al oponerse a lo establecido por Dios, entonces él trajo una paga por oponerse a lo establecido, por pecar, que es la muerte. Dios le dijo, el día que comas del árbol del bien y el mal, ese día morirás. Entonces, por culpa de Adán se estableció la muerte, porque eso fue. Entonces, cuando Adán pecó, entonces obviamente cuando se puso lo establecido, murió, porque la paga del pecado de muerte murió espiritualmente. ¿Me entiendes? Entonces, ya quedó establecido. Pues, óyeme, si este pecó y murió, ¿por qué los otros no? Pues ya quedó establecido. Entonces, él lo que nos dejó fue la conciencia de del bien y del mal y la pena de muerte. Dejó por causa de él. Entonces, Romanos 5:12, lo vamos a leer. Esto dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado en pocas palabras significa oponerse a lo establecido por Dios, que fue lo que hizo Adán al desobedecer a Dios. Entonces ahí fue donde entró el pecado y entró para todos nosotros, porque íbamos a conocer el bien y el mal. Y en el momento en el que nos opusiéramos, en el momento en el que pecáramos, obviamente ya moríamos, dice. Y por el pecado la muerte. O sea, entonces entró el pecado por Adán, el conocimiento, el que todos quedáramos propensos a pecar, y por él el pecado, la muerte. Y la desobediencia o oponerse a lo establecido por Dios, que es lo bueno, trajo muerte, que significa ausencia de Dios, totalmente. Así la muerte pasó a todos los hombres, entonces, y así la paga, ¿verdad? Por la desobediencia o oponerse a lo establecido por Dios, que es la muerte, pues obviamente pasó a toda la humanidad. Ahora, por cuanto todos pecaron, obviamente por cuanto todos pecaron, cada uno en su propio pecado. O sea, aquí es donde entra el mal concepto, así todos estamos pagando por Adán, no. Adán dejó la conciencia. Y a Adán le fue dado solo un mandamiento. Y él pecó en ese mandamiento. Pero a nosotros ya nos quedó la conciencia. Y a nosotros es, si sabiendo hacer el bien no lo haces, te es contado como pecado. Entonces, obviamente, porque ninguno de nosotros hemos obedecido, porque ninguno de nosotros obedecemos a la ley, entonces obviamente el pecado pasó a todos y pues la muerte. ¿Ya? Pero cada uno por su propio pecado. Entonces, pues antes de la ley había pecado en el mundo, que es saber hacer el bien y no hacerlo, como dice en Santiago 4:17, le dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, donde no hay el conocimiento pleno, pues obviamente hay muchas cosas que no te dejan saber lo malo que estás haciendo, porque tu conciencia es limitada en tus contornos.
Pero por ejemplo, cuando ya llega la Biblia y te dice que es pecado codiciar, tú dices, bueno, pero antes codiciaba, pero no lo miraba como malo. Pero Dios te dice, sí es malo, entonces dices, wow. Entonces acá ya te entra la plena conciencia de lo que es bueno y lo que es malo a través de la palabra de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso es previo a la ley. ¿Sabe por qué reinó la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y aunque no había llegado la ley, aunque no había llegado los mandamientos, teníamos la conciencia entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Eso ya lo explicamos. Ok. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, o sea, el pago de la desobediencia, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí se dan cuenta? Aún a los que no pecaron. Adán pecó de una manera y nosotros pecamos a nuestra manera. La paga del pecado es muerte. En el momento en el que tú conscientemente mientes, tronado. En el momento en el que tú conscientemente robas, tronado. En el momento en el que tú conscientemente sabes que lo que estás haciendo es malo, estás tronado. Entonces tú no vas a estar pagando el precio de la desobediencia de Adán. O sea, tú estás pagando el precio de lo tuyo por desobedecer tú. Y la paga del pecado es muerte. O sea, cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el Padre, en Ezequiel 18, el Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre, sino que cada uno pagará por su propio pecado, porque la Biblia dice que tanto es el alma del Padre como la alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios no va a culparte de los pecados de otro. Eso es una mentira del diablo, ¿me entiendes? Porque Dios no es así, Dios es justo. Dios no va a estar culpándote a ti de lo que otros han hecho, y eso lo puedes leer en Ezequiel 18. Entonces, básicamente, nosotros no podemos decir que estamos pagando el pago de Adán. No, Adán nos dejó en una situación en la que, pues obviamente, entonces diríamos, ¿tiene culpa Adán? Pues sí, porque nos dejó con el conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y bien, ahora pues yo tengo que pagar, ¿sí me entiende?, por mis propios pecados. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque Adán pecó al desobedecer un mandamiento y nosotros en no hacer el bien. Entonces, Adán es la figura del que habría de venir. Y desafortunadamente entra en nosotros la inhabilidad de poder hacer el bien o cumplir con lo establecido por Dios, porque ya nuestro cuerpo se había corrompido y teníamos ya en nosotros la concupiscencia, que es la extrema inclinación al mal, que el apóstol Pablo lo llama la ley de nuestros miembros, refiriéndose a nuestro cuerpo. Esta es otra cosa que venía en contra de nosotros también. Ya de por sí estábamos fritos y todavía nuestro cuerpo pues tiene deseos, tiene un montón de cosas. Nuestras emociones fueron corrompidas, ahora nos enojamos. Fíjense cómo juega el papel de las emociones, ¿no? Si tuviéramos las emociones como antes, tranquilas, apacibles, de que no nos enojamos, tenemos paz. Entonces viene alguien a maltratarte, te sonríes y todo. Pero como ya nuestras emociones están corrompidas, ya ¡pum!, nos alteramos. Entonces tenemos los dos extremos nosotros en nuestro cuerpo también, lo bueno y lo malo. Entonces ya ahora podemos estar alegres, jajaja, nuestras emociones felices, y de ahí de repente enojados. Podemos estar tristes, llorando. Nuestras emociones han sido corrompidas. Nuestra humanidad misma ha sido corrompida. Nuestra carne nos pide deseos. Nuestra carne nos pide cosas. Nos inclina a hacer cosas. ¿Me entienden? Cuando nosotros le damos rienda suelta. Entonces, obviamente, esa ley que hay en nuestros miembros se conoce como la concupiscencia, y vamos a estudiar un poquito, todavía tenemos tiempo. Romanos 7, 1 al 25. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo habla acerca de esto. Entonces, todo esto está manifestando, como les decía, nuestra inhabilidad de poder ser justos, rectos, delante de la presencia de Dios. Justos delante de la presencia de Dios. Justos, y toda la humanidad. Por eso es el propósito cuando leímos en 1 Corintios 6:11, cuando dice, y fuimos lavados, y fuimos justificados en Cristo. En Cristo. Entonces, acá empezamos a ver la magnitud
magnitud de lo que Dios hizo en Cristo Jesús, de justificarnos, de presentarnos sin culpa delante de Él. Porque al ver todo esto estamos viendo que estábamos mal, que no había nada que pudiéramos hacer nosotros, nada. Así es que esa hermanita que no se maquilla y mira a la otra, ay, esta se maquilla y yo, no, perdóname, pero tú tampoco. Tú no podías hacer lo bueno. Eso es trivial. Ninguno podíamos. Todo es por gracia de Dios, por el amor que Dios hizo a nosotros. Por gracia, por puro afecto de su voluntad, como lo vamos a ir viendo. Por eso es bueno que estudiemos y analicemos esto, porque nos va abriendo la mente qué significa ser justificados y saber que estamos justos delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a entrar en paz y decir, bueno, si fuera por mí mismo no puedo entrar acá, si fuera por mí mismo no, pero tú tuviste a bien. Tú tuviste a bien el presentarnos delante de ti. Que cuando nosotros nos arrepintamos, digamos, Señor, tú sabes que yo no puedo cambiar mi vida, tú sabes que yo no puedo cambiar estos aspectos, pero tú puedes. Yo recibo a Cristo como Salvador. En ese momentito, Dios empieza un proceso en ti, a que empieces a crecer espiritualmente para cambiarte y que tomes control. Porque Dios no se trata solamente de salvarte. No, Dios, cuando vienes a Dios, no solo te va a salvar, te va a transformar. La gente dice, no, pero usted cuando viene a Cristo no tiene que ser igual, que tiene que cambiar. No, Dios te transforma porque el que empieza en ti la buena obra la terminará. Y claro que es el propósito, que Cristo se empiece a manifestar en tu vida, que empieces a actuar como actuó Cristo, que empieces a ser como Él es. ¿Me entiendes? Que empieces a transformar tu vida, pero no es en tus propias obras como estamos viéndolo. Estamos inhabilitados totalmente de poder hacerlo. Ahí es donde se manifiesta el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Entonces fíjate, Romanos 7 del 1 al 25. ¿Qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces dice, pecados que estaban ocultos por inocencia de lo que eran. Entonces, la ley no es mala, porque la ley vino a determinar, a mostrarnos realmente la magnitud de pecado que teníamos. Dice el apóstol Pablo de que la ley vino a alumbrarle, que uno sabía que era malo codiciar. Entonces haga de cuenta que el ser humano se sentía, bueno, pues yo hago el bien, o sea, yo ayudo a la gente, yo ayudo a las personas que están necesitadas. Pero la Biblia dice que codicias, y que ¿cómo así codiciar? O sea, codiciar es pecado, el que desees el bienestar del otro. Pero ¿cómo va a ser pecado el decir, wow, qué carro bonito, quisiera tener un carro como este, quisiera que ese carro fuera mío? No, el problema es lo que esto te va a llevar. Porque a muchas personas el codiciar los lleva a robar, a querer poseer lo que el otro tiene que tú no puedes tener. ¿Me entiendes? El querer, ¿cómo se llama? Hacer eso. ¿Sí me entiendes? Codiciar. Eso es el problema. Codiciar. Entonces vamos a continuar leyendo esto. Solo voy a continuar acá. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento me mostró algo que ya estaba en mí, pero afloró al saber la magnitud de lo que era, ¿no? Entonces, el verso 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Entonces, al mandamiento llegar a mí, desafortunadamente, cuando me dijo el malo, no codiciarás, entonces yo ya me di cuenta de un desorden que yo tenía en mi cuerpo, que yo no lo tenía como malo, pero que la Biblia lo dictamina como malo, porque, ¿me entiendes? Miré
que la atracción que yo tenía por lo que no era mío era malo, y me di cuenta que en mi cuerpo, en mi carne, había mucha atracción hacia eso. Entonces ahí se manifestó, afloró en mí un problema que está en mi carne, ¿ya? Entonces dice el verso, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin el conocimiento del pecado está inhabilitado en mi conciencia como malo. Aunque no lo sea, ignorar lo malo no lo hace que no produzca consecuencia. Es como un vaso de veneno. El ignorar qué es el veneno no quita los resultados que producen la muerte. Entonces, la inconsciencia del pecado, el que nosotros no sepamos que algo es malo, no quita el daño que nos causa. Entonces, cuando la ley vino, te vino a mostrar la magnitud del pecado, pero no lo hizo para que te sintieras solamente que eras pecaminoso, que estabas sucio, sino lo hizo para que te dieras cuenta de la magnitud de los problemas que ya tenías. Por ejemplo, el codiciar, que es el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo, te enseña que ese te ocasionaba un problema, porque estabas codiciando siempre, porque te sentías menos que los demás siempre, porque te sentías mal siempre, porque querías poseer, y en muchas ocasiones cuando podías obtener a lo malo, eso lo obtenías. Entonces tú no lo estabas mirando como un problema. Pero cuando la Biblia te habló de que era un problema, entonces te diste cuenta del reto que tenías, pero también de lo que te estaba ocasionando. De que te estaba ocasionando el codiciar y el tomar lo que no te pertenecía, o el desear lo que no te pertenece, el estar deseando también la mujer del prójimo. Entonces te diste cuenta del problema que te ocasionaba esto, y si me entiendes, como por ejemplo el vaso de veneno. Si tienes un vaso de veneno, un vaso de leche de arsénico y un vaso de leche, están los dos ahí. Si tú ignoras que uno es veneno, y que el otro no es veneno, pues, si me entiendes, tú ignoras, entonces vas a tomar del que tiene veneno, lo vas a confundir. El ignorar lo que contiene este vaso no te va a quitar los resultados que el veneno te vaya a matar. Pero cuando te señalan, este es veneno y este no, entonces automáticamente, ¿sí me entiendes? Dices, wow, qué bueno que me dijeron que era lo malo. Entonces, eso es lo que hace la ley. La ley te trae específicamente el conocimiento de lo que te está haciendo daño. Por eso dice el apóstol Pablo, la ley es buena. Entonces vamos a seguir leyendo un poco más. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, cuando llegó el mandamiento, ¿sí me entiendes? Nos dimos cuenta de que el pecado llegó y pues nos mató. Pero vamos a seguir explicando esto con más detalle porque el tiempo ya está corto. Dios me lo siga bendiciendo y nos estaremos escuchando hasta la siguiente semana. Amén.